pero después de esto estoy dudando que ese sea mi papá y que tenga las características que siempre le he atribuido. Aunque parecían reales, en realidad eran unos amaños elaborados. Proust era consciente de que en el momento mismo en que terminamos de comer la magdalena, empezamos a deformar su recuerdo para que se adecue a nuestra narrativa personal. Forzamos los hechos en favor de nuestro relato, pues nuestra inteligencia reelabora la experiencia. Nuestra inteligencia y química neural también se modifica cada vez que estamos buscando el recuerdo. Ahora vamos a mirar el asunto. Proust nos aconseja tratar la realidad de nuestros recuerdos con sumo cuidado y con una buena dosis de escepticismo. El pasado nunca pasó. Lo que nosotros creemos tener como cúmulo anterior, tipo Matrix, muy cercano a la teoría platónica, ¿verdad? No sabemos si sucedió de esa forma como nosotros aseveramos y ratificamos, incluso podríamos matarnos con el otro, ¿sí? Si es que sí fue así, ¿sí? Raro. Adelante. Ok, Rachel Herz no estudió con Eric Kandel. Ella es una psicóloga norteamericana que antes de Kandel y antes de Lederer tuvo una hipótesis sobre la cercanía entre la obra de Proust, En busca del tiempo perdido, y la neurofisiología de el recuerdo soportada en los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que dice la doctora Herz? Es norteamericana, Universidad de Columbia. Comprobando la hipótesis proustiana. El olfato y el gusto, recuerden cuando Proust lleva la magdalena a la boca, se caen las moronas y comienza a elicitar toda su novela. El olfato y el gusto tienen una única carga de memoria, enlazan directamente con el hipocampo. Es decir, todos los aprendizajes o los elementos de memoria que están alojados en nuestro hipocampo tienen mayor probabilidad de sobrevivir, de subsistir a ese inclemente cambio de 14 días de las neuronas si están asociados a elementos propios del olfato y del gusto. ¿Y por qué razón? Porque existe una conexión del aparato del sistema nervioso periférico que capta la información del medio ambiente y la lleva directamente a esta estructura que ustedes están viendo acá en azul, que se llama el hipocampo. Hay una conexión directa. Por eso, cuando nosotros olemos un perfume, recordamos ese día viernes en la noche cuando la conocí, ¿sí? Y no me acordaba de ella, pero ese día que desprevenidamente estaba en algún sitio y olí eso, me acordé de ese instante. Porque hay una asociación directa entre el olfato y el gusto con el hipocampo, ¿sí? Eso fue establecido por la doctora Herz. Pero ¿por qué es más difícil la evocación de otro tipo de aprendizajes, por ejemplo, relacionados con la lectura o relacionados con la exposición? Porque quizás de todo esto que yo estoy diciendo, 5 minutos después de que ustedes salgan de acá, no van a tener absolutamente nada de lo que yo estoy diciendo en su memoria. Y ustedes dirán, no, porque es que era el día 14, ya estaban cambiando, estaba en la transición, ¿no? Del hipocampo ya estaba mutando de proteínas. Y no es por esa razón. Es por la conexión existente entre el hipocampo. Y aunque teníamos sospechas, no solamente por lo de Proust, ¿verdad? No solamente por lo de Proust. Es un hecho real que elementos propios de los gustos y de los olores nos llevan a una parte particular de nuestro pasado o nos traen a colación un recuerdo muy fuerte, muy vivido, real. Vista, tacto y oído son procesados primero por el tálamo, ubíquenlo en la filmina derecha,
son sentidos mucho menos eficaces a la hora de concitar nuestro pasado, porque no son procesados en primera instancia por el hipocampo, que es la estructura implicada con la memoria. Son procesados primero por esa estructura del tálamo y después sí pasan al hipocampo. Por esa razón, todo aquello que vemos, todo aquello que procesamos de manera táctil y todo aquello que escuchamos como mi conferencia, en este momento se está procesando por su tálamo. Quizás cuando vayan en el Transmilenio o en la buseta, ¿verdad? Y se vean impresionados por lo que yo estoy diciendo o sugestionados por lo que yo estoy diciendo, quizás en ese momento un olor o la sensación es la que va a hacer que ese recuerdo llegue a su mente o se quede allí. Pero la sola exposición de 2 horas escuchándome no es suficiente, porque la primera información es talámica. Esto es importante, sobre todo para los educadores, sobre todo para los pedagogos, sobre todo para los artistas. Quieres generar didácticas particulares para que los niños aprendan, hay una evidencia neurocientífica que lo está soportando. No tiene ningún sentido que yo me pare 2 horas a decir algo que podría decir en 5 minutos a través de una experiencia que privilegiara estos 2 elementos, por ejemplo. Pero entonces sería al contrario la inspiración que tenía Shelley, porque pues él llegaba y se maltrataba, entonces maltratarse buscaba sus recuerdos y eso pues hacía pues inspiraba sus otras obras. Él tenía más, era más eficaz descartando y hacía que el espectador recordara más el maltrato. Mira, si no estuviera ese maltrato, mira corazón, hay un asunto bien particular, a mí siempre me ha llamado la atención esto. Yo he visto, con todo respeto lo digo, profesionales que tienen una tendencia de personalidad, bien curioso. Entonces tú ves el médico y tiene un prototipo particular de personalidad. Ves al filósofo y tiene un prototipo particular de personalidad. Ves al artista y tiene un prototipo. Tú me estás hablando de una persona que tiene una psicopatología. Es decir, hay una disociación de la realidad. Es decir, esto para este caso no aplica. ¿Sí? Hay una disociación de la realidad. Es decir, autolacerarse implica tener una psicopatología. Las personas no nos maltratamos a nosotros mismos, quizás en un momento de un duelo, de una noticia, de una pérdida, quizás, pero no es normal que las personas hagan eso para elicitar recuerdos o para tener algún tipo de sensaciones. Eso no es natural, ¿sí? Eso no es un asunto real. ¿Sí? Hay un compromiso psicopatológico, como lo tenía Gonchile, como lo tenía Van Gogh, como lo tenía Freud, ¿sí? Que metía cocaína hasta el día de su muerte, ¿sí? Como tenían muchos artistas, como lo tenían muchas personas, ¿verdad? Que creían que la parte racional debía deprimirse y la parte emocional debía activarse y entonces privilegiaban asuntos para activar su parte emocional y se podían inventar cualquier tipo de cosas para activarla. Bueno, avancemos. Miren ese título, Asesinato en la Biblioteca de la Memoria. Asesinato en la Biblioteca de la Memoria. El almacén de largo plazo, supuesto que yo les enseñé alguna vez cuando estaba en 3er semestre, teorías de aprendizaje, dimensión cognitiva. No es tan cierto. Es decir, esta teoría asesina completamente todas las huellas y todos los libros que ustedes han leído y todos sus idiomas y toda la matemática y todo el contenido que ustedes tienen en su memoria a largo plazo. Esta teoría la asesinó, ¿sí? La asesinó. ¿Por qué? A lo largo del siglo XX, incluyan a Pavlov, incluyan a Skinner, incluyan a todos los teóricos del aprendizaje. Poco a poco, la imagen del cerebro como una biblioteca con estanterías repletas de libros, recuerdos inmutables o recuerdos foto, dispuestos a retirar y leer a cualquier hora, terminó por agotarse ante la evidencia, la constatación
de que las células del cerebro, al igual que todas las demás células del cuerpo, se encuentran en un flujo constante. Una proteína cerebral vive solamente 14 días. Y muere. Y nace otra. Y en ese momento ustedes ya van a cumplir el día 14. Sí. Eso sería una locura, por ejemplo, cuando uno tiene varias novias, ¿no? Sí, que 14 días. Entonces se me olvida. No, mentira, eso es como para amenizar y volver agradable. Sigan, por favor. Ya no se concibe la memoria como un depósito de información inerte, sino como un proceso incesante. Cada vez que recordamos algo, la estructura neural sufre una pequeña transformación. Cada vez que recordamos algo, biológicamente, se están secretando una serie de neurotransmisores que están modificando el recuerdo que nosotros queremos buscar. Cada vez que recordamos algo, la estructura neural sufre una pequeña transformación, un proceso llamado reconsolidación. ¿Saben qué es lo más curioso? Que ese proceso de reconsolidación, a inicios del siglo pasado, fue estudiado por Freud desde el psicoanálisis. Hipótesis confirmada en el siglo XXI. El momento en el que recordamos el sabor de la magdalena es el momento en que nos olvidamos de cómo ésta sabe realmente. Sentencia Lehrer. Proust se adelantó a estos descubrimientos. Para él los recuerdos eran como frases, es decir, cosas que nunca dejamos de cambiar. Sigue. Hipótesis proustianas que apoyan la neurociencia según Lehrer. La memoria es falible. Nosotros nos podemos exponer ante un objeto de conocimiento y eso no implica que nosotros lo aprendamos. Y nosotros los profesores les decimos a ustedes, oiga, es que no estuvo en mi clase, ¿cómo es que no sabe tal cosa? ¿Sí? ¿Cómo es que no establece la distinción entre esto y lo otro? ¿Cómo es que no se ha aprendido la diferencia entre tal cosa y tal cosa? ¿Sí? ¿Sí les recuerda a alguien? Ok. Lo voy a seguir haciendo. ¿Sí? Yo soy como un cura con rocola, predico pero no aplico. ¿Sí? La memoria es falible. A veces queremos intencionalmente y sabemos que tenemos algo que decir y sabemos que eso es lo que queríamos decir, pero cada vez que insistentemente vamos a buscarlo, lo que Vygotsky denominó el fenómeno de la punta de la lengua, ¿sí? En la relación pensamiento-lenguaje, tiene una explicación desde esta teoría. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que cuando estamos yendo a nuestra memoria, estamos modificando biológicamente lo que queremos recordar. Por eso no lo recordamos. Pero cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Simplemente vuelve. Ah, ya me acordé. ¿Quién puede negar que eso sucede en las manifestaciones del ser humano? Nadie puede negar eso. La memoria es falible, ¿sí? Las cosas se nos olvidan. Claro, yo sé llegar a mi casa, yo sé llegar a la casa de mi novia. A veces se me olvida, a veces no. Pero tengo una explicación neurocientífica del asunto. Sí. Sí, mi novia me dice, ¿por qué no llegaste? ¿No? Tenemos una cita. Entonces yo le hago la presentación. Es que mira lo que está pasando. Sí, bioquímicamente. En ese sentido, nuestros recuerdos de las cosas es infalible, ¿verdad? Retener la información bajo el modelo tipo biblioteca que aloja libros y los organiza y los categoriza, no es posible. El acto de recordar nos modifica a nosotros mismos. Nos modifica a nosotros mismos biológicamente, nos modifica a nosotros mismos psicológicamente. Queremos decir eso de nuestros papás, queremos decir eso de nuestras amigas o de nuestros amigos. Lo que realmente estamos haciendo es que cada vez que vamos a la memoria estamos colocándole nuestro dote personal, nuestras características particulares. La memoria se modifica en ausencia del estímulo original, fijándose menos en lo que recordamos y más en nosotros mismos. Cada vez tiene ese toquecito personal, como hizo Proust. No sé si ya se está comprendiendo un poco más el asunto, ¿verdad? Como hacía Proust, alejarse de ir precisamente a buscar los recuerdos y dejarse llevar por elementos súbitos que podían desencadenar completamente. Por ejemplo,
Voy a contar esta anécdota de Proust, pero no he llegado a ese libro. En Sodoma y Gomorra, libro descrito por Proust, a ver, bueno, me iba a ir por otro lado. Iba a decir que, pero es cierto, además. Proust fue discípulo de Henri Bergson, eminente filósofo y escritor francés. Además, Bergson escribió el libro La risa, se casó con una prima de Proust. En Sodoma y Gomorra, Proust describe la muerte de una persona. Y cuando se estaba muriendo, llamó a Celestine, su criada favorita, y le dijo: bórrame esa forma en la cual yo describí la muerte, porque ya se estaba muriendo él, y coloca esto, la muerte, y entonces comenzó a describir lo que estaba sintiendo en ese momento cuando estaba muriendo. Muy fiel al modelo proustiano, ¿sí me hago entender? No lo que tú asocias con mente, no lo que tú recuerdas con mente, sino el elemento que sale, ¿verdad? Que se elicita, el recall que aparece relacionado con la muerte. No se puede describir el pasado sin mentir. No se puede describir el pasado sin mentir. Siempre tiene una reelaboración, una resignificación nuestra. Sigamos. Esta es la fotografía. Yo me voy a atrever a hacer una especulación, y si gano, no sé, tienen que invitarme a algo. Yo creo que el doctor Kautsky, el ayudante de Kandel, o el doctor Lederer se van a ganar el Premio Nobel de Medicina del próximo año. Estoy seguro, pero segurísimo. Ya lo voy a describir por qué. Esta es la forma. A ver. Es que no veo tan fiel esto. No, así está bien. Ok. ¿Dónde está la clave del asunto? La proteína de unión al elemento de poliadelinación citoplásmica y los priones es la clave aparente de lo que sucede con nuestros recuerdos. Y es lo que creo podría responder la pregunta de los déjà vu. Aunque ellos no trabajan y nunca hablan de los déjà vu, esa hipótesis es mía. Yo creo que ahí está la solución de qué es lo que sucede con los déjà vus. Mira, el doctor Kautsky tomó o partió de lo que Eric Kandel hizo. Ustedes ya vieron qué fue lo que hizo Eric Kandel en el año 2000, ¿verdad? Con su amante, él la llama así, la Aplicia, ¿no? La babosa de mar. La babosa marina. Ok. La CPEB es la proteína de unión al elemento de poliadelinación citoplásmica. Ese es un neurotransmisor existente cuando las personas memorizamos. Claro, fue estudiado en el modelo babosa, ¿no? Babosa marina, ¿no? En adelante se llamará CPEB. Entonces miren cómo es el asunto. Ya con esto termino, pero esta es la clave del asunto. Lo que encontró Kautsky es la clave del asunto. CPEB, marcador sináptico escondido en las ramas de las dendritas. Voy a explicar esto. ¿En qué parte de las neuronas o de las conexiones sinápticas está la memorización o está el recuerdo? No está en el núcleo, está en las dendritas y en algo que se llama la hendidura sináptica, que es literalmente como un agujero negro. Aparentemente, biológicamente, allí no se ve absolutamente nada. Entonces, piensen en un bosque, en una maraña de arbustos tocándose uno con otros. En ese tipo de interconexiones es donde está o se genera el proceso de memorización o el proceso de memoria. No es en el núcleo ni es en el axón, son en esas interconexiones sinápticas o en
metafóricamente, la copa de los árboles. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Kausik-Zee? Marcaron la sinapsis, utilizando el modelo babosa. Marcaron la sinapsis, marcador sináptico escondido en las ramas de las dendritas. Esta proteína de poliadelinación citoplásmica fue teñida para poder ser descrita. De hecho, Florence después corrobora la hipótesis de Santiago Ramón y Cajal al teñir las neuronas y se da cuenta que evidentemente sí eran como les había visto Santiago Ramón y Cajal. Esta es una técnica, pues estamos en el siglo XXI, utilizada para describir ¿qué? Las moléculas que se suceden cuando estamos memorizando. Es decir, ¿qué es lo que pasa de un botón presináptico a un botón postsináptico cuando se está memorizando? ¿Sí? Resulta que existen unas descargas de iones y proteínas. Son neurotransmisores. Resulta que la dopamina y la serotonina no son las únicas implicadas con el aprendizaje, como yo les enseñé y les puse seguramente 5 en el parcial. ¿Sí? Neurotransmisores implicados con el aprendizaje, ¿sí? Serotonina y dopamina, tienen 5. ¿Sí? Eso no es tan así. Resulta que esta molécula CPEB está implicada con el aprendizaje, pero resulta que es una molécula loca. Se van a dar cuenta cómo está descrita. Entonces, ¿qué hicieron? Bloquearon esa molécula. Después de haberla marcado, de haberla identificado, la bloquearon. ¿Cómo se hizo eso? Crearon un mecanismo que, guardadas proporciones, mataba, envenenaba ese tipo de moléculas en la babosa marina, ¿no? ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con la babosa? Que tuvo problemas para la memoria, para memorizar. Incluso de manera súbita, simplemente era un ente. No recordaba absolutamente nada. Pero este tipo de molécula tiene una descripción molecular muy curiosa. No está descrita como se describen la mayor parte de moléculas. Estas moléculas, cuando las tiñeron, las describieron y comenzaron a ver, eso las tienden, no sé si ustedes acuerdan las hélices del ADN, ¿sí? Tiamina, citosina, ¿verdad? Que comienzan a descomponerse, a descomponerlas para comenzarlas a analizar. Lo mismo se hace con las moléculas de los neurotransmisores. Y al descomponerlas, se dieron cuenta que existía una letra que se replicaba. Es decir, habitualmente las moléculas están compuestas C, P, R, N, C, P, R, N, algo así. Pues resulta que esta molécula implicada con el aprendizaje, que se llama la CPEB, por su sigla en inglés, se replica como si tartamudeara, es decir, la E, el elemento E en la molécula, se repite como si se tartamudeara. No existe esa organización lógica, como dice Lederer, sacrosanta de la genética en esa molécula. La molécula tiende a replicar un número, una partícula molecular varias veces. Y no guarda la configuración C, P, R, B, por ejemplo, sino que guarda C, P y el R se repite 5 veces y el B y comienza otra vez. C, P, R muchas veces y B. Pilas con eso que estoy diciendo. Entonces, les llamó la atención eso. Esa molécula implicada con la memoria es una molécula que al describirse es rarísima. Es diferente al resto de neurotransmisores, al resto de moléculas. No se parece al resto de moléculas. Es una molécula que necesita de un educador especial para que la incluyan, para que trabaje en inclusión, porque es diferente. ¿Sí? Es diversa, es una molécula diversa. ¿Sí? Es rara, extraña. Y esa es la molécula que aparece y desaparece cada 14 días. Además de ser rara, es la molécula que implica en el aprendizaje que aparece y desaparece cada 14 días. No he terminado el asunto. Eso es la proteína al elemento de poliadelinación citoplasmático. Entonces, dijeron, oigan, vamos a ver si hay más moléculas que tengan esa configuración así rara. ¿Sí? Porque casi todas guardaban una estructura particular.
y encontraron otra molécula, otra proteína que era rara. ¿Saben cómo se llama esa proteína? Prión, o los priones. Los priones están, los priones son los encargados de las enfermedades neurodegenerativas más salvajes que existen, como por ejemplo la enfermedad de las vacas locas y una enfermedad, en ese momento no recuerdo el nombre, que hace que las personas pierdan el sueño 3 meses y mueran. ¿Sí? Y son infecciosas, esos neurotransmisores son infecciosos, es decir, se replican a las moléculas que tienen al lado. Y les voy a contar una cosa, esos priones que todos tenemos están implicados con el aprendizaje. ¿Saben por qué? Porque tiene una estructura similar a la CPEB, pero es una molécula infecciosa, es una molécula maldita, es una molécula diabólica, sí, es una molécula Chucky, ¿sí? Es decir, es una molécula tarsiciana, ¿sí? Es una molécula un tanto rara, ¿no? Atípica. Ok, ¿qué encontraron? Buscaron otra proteína que tuviera una repetición igualmente rara y encontraron el prión o los priones, tenían también esa configuración rara. Los priones pueden encenderse y apagarse sin órdenes, pueden cambiar su estructura sin cambiar su ADN, es decir, también desobedecen las leyes sacrosantas del ADN expuesto por Crick y por Watson, que fueron los que descifraron el genoma humano, el mapa genético, ¿no? Es decir, son las células revolucionarias, son las células, ¿sí?, como los bichos raros, necesitan educadores especiales para que guarden la configuración natural y respeten los sacrosantos leyes de la biología. Estas dos moléculas